Bienvenido al canal No División. Si estás interesado en comprender tu verdadera naturaleza, estás en el lugar correcto. Permítete sumergirte en una jornada introspectiva para descubrir quién eres realmente. Si estás interesado en este tema, suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. En este video exploraremos una cuestión fundamental. ¿El mundo es real o solo una ilusión? En la búsqueda del autoconocimiento y la verdad, la no dualidad emerge como una de las enseñanzas más profundas y transformadoras. La separación entre el sujeto y el objeto, entre el conocedor y lo conocido, es una ilusión creada por la mente. En este contexto surge la poderosa afirmación: tú eres el conocer, no el conocedor ni lo conocido. Para comprender esto, es fundamental entender bien los términos que vamos a utilizar. El conocedor o sujeto es aquel que, según la perspectiva común, está separado del objeto de su conocimiento. Lo conocido es el objeto o la cosa que está siendo observada o percibida. Por su parte, el conocer es el acto de percepción y entendimiento que trasciende la dualidad entre el sujeto y el objeto. Imagina que estás observando un paisaje. En la visión común, te ves como el sujeto, el conocedor, y el paisaje como el objeto, lo conocido. Sin embargo, al examinar más profundamente, percibimos que esta separación entre el sujeto y el objeto es artificial, fue creada por la mente. Voy a utilizar un ejemplo para ilustrar, pero intenta tener la experiencia real. Cuando dices: yo estoy mirando un árbol. Este yo es el conocedor o aquello que crees ser, y el árbol es lo conocido o el objeto. En este acto de percepción existe el conocer. Sin embargo, tanto el conocedor como lo conocido son solo construcciones mentales que oscurecen la verdadera naturaleza de la realidad. La única realidad es el propio acto de conocer. En la experiencia directa, al mirar el paisaje, existe solo la percepción completa del paisaje. Existe solo el acto de conocer. Sin embargo, el pensamiento interviene y fragmenta esta experiencia, aislando un pequeño segmento del paisaje y denominándolo árbol. Este acto de nombrar es una forma de memoria, un reflejo del pasado o de lo conocido. De la misma manera, se crea un sujeto llamado yo, que es el ego, también un producto de la memoria o del pasado. Toda esta narrativa es una construcción mental donde ocurre una división entre el yo y el no yo, entre tú y el árbol. De ahí surge la dualidad. En el nivel más profundo de la conciencia, no existe un yo separado que conozca algo externo a sí mismo. Todo lo que existe es el puro acto de conocer, que es una expresión directa de la conciencia. Percibe que tanto el conocedor como lo conocido son solo construcciones mentales del pensamiento. En el momento en que observas el paisaje, la única realidad es el propio acto de ver o conocer. Aquí surge la cuestión: ¿el mundo es real
Esta pregunta nos lleva a una investigación profunda sobre la naturaleza de la realidad. Todos los objetos que componen el mundo, como vimos anteriormente, son construcciones mentales. ¿Te has dado cuenta de que, al caminar por el bosque, los pensamientos dejan de nombrar y te sientes integrado al entorno? Esto puede resultar en lapsos de silencio interior donde existe paz y también la sensación de no haber un yo. Esto ocurre porque no conoces el nombre de cada flor, árbol, hongo o insecto que observas, no creando así una división entre tú y lo que te rodea, sintiéndote uno con el paisaje y el sonido del bosque. Todo lo que percibimos como separado es, en realidad, una manifestación del pensamiento. Tenemos que reconocer que la verdadera esencia de nuestro ser es el puro conocer. No somos el conocedor individual, limitado y separado, ni los objetos transitorios de nuestro conocimiento. Somos la conciencia abierta e ilimitada donde todo el conocer ocurre. Al integrar esta percepción en nuestra vida cotidiana, comenzamos a disolver la ilusión de separación que causa sufrimiento y limitaciones. Reconocer que somos el conocer nos libera de las ataduras del ego y nos abre a una experiencia más profunda de unidad y armonía con todo lo que es. Esta comprensión, que no es meramente intelectual, sino que surge de la propia experiencia, nos invita a vivir de manera más plena y auténtica, permitiendo que la sabiduría inherente al acto de conocer guíe nuestras acciones y decisiones. Descubrir que somos el propio acto de conocer es despertar a nuestra verdadera naturaleza y vivir en armonía con la esencia de la vida. Espero que esto ayude.